Hola a todas y bienvenidas de nuevo. Hoy en este vídeo vamos a abordar la salud sexual durante la menopausia. Para ello tenemos el placer de contar con Laura Cámara. Laura es enfermera, es matrona y además hoy está aquí porque es sexóloga. Ella es la responsable de la consulta de salud sexual del Hospital Materno Infantil Virgen de las Nieves de Granada y además pues es una excelente divulgadora en salud y sexualidad femenina. Buenos días, Laura. Buenos días, Ana, ¿qué tal? Y hola a todas. Hola, hola. Y muchísimas gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación. Entonces, en primer lugar, Laura, me gustaría preguntarte realmente si la menopausia supone siempre tener problemas sexuales. Sí, esto es algo como un gran mito, creo, a desmontar, ¿no? Es decir, que parece que cuando llegue la menopausia tenemos como esa visión muy catastrofista de la menopausia. Yo creo que esto es un cambio que desde el punto de vista sanitario tenemos que hacer. La menopausia no tiene por qué ser todo malo, ni muchísimo menos. Y uno de los puntos que quizá como que tenemos muy integrados es que cuando llegue la menopausia vamos a tener problemas sexuales, ¿no? Problemas sexuales, yo creo que casi siempre lo que pensamos en problemas quizá del deseo, sobre todo, quizá en la excitación, en la lubricación, bueno, y puede ser que también problemas de dolor y demás. Entonces, lo que sabemos es que la menopausia obviamente es una etapa de muchos cambios, no solo cambios a nivel pues biológico, ¿no? De las hormonas, sino también cambios bueno, pues en la vida, ¿no? Una etapa diferente en la vida de una mujer, pero que sabemos que per se la menopausia no tiene por qué producir problemas sexuales. Va a depender mucho de factores individuales de cada persona el que esta menopausia dé más o menos repercusión en la vida sexual. Y esto depende pues, de muchísimos factores, tanto pues, bueno, pues de salud como características personales de pareja, historia también de vida sexual, ¿no? Que haya tenido esta paciente. Depende de muchos factores, pero sí que tenemos que pensar en que obligatoriamente llegar a la menopausia no significa tener una peor vida sexual. La verdad, Laura, es que me encanta oír ese mensaje porque yo ya estoy llegando, debo estar muy cerquita ya y ese mensaje me encanta, me tranquiliza. Y entonces, ya como para introducir un segundo mensaje, dado que no es necesario que todas vayamos a tener problemas sexuales, Ujú. estamos aconsejando en todos los puntos, en salud cardiovascular, aconsejando hacer ejercicio. ¿Qué consejos nos podrías tú dar para mantener una vida sexual saludable durante la menopausia? Ujú. Sí, un punto importante, por si hay alguien que nos está viendo, y bueno, yo por ejemplo tengo 41 años y yo estoy más cerca de la menopausia, ¿no? Que de mis embarazos ya. O sea que si alguien nos está viendo y todavía no ha llegado a esta etapa, hay un punto que a mí me parece muy importante y es que siempre es mucho mejor prevenir. Esto quiere decir que antes de llegar a la menopausia tenemos que tener en cuenta que nuestra vida sexual es importante y esto es un punto que tenemos que trabajar porque las mujeres no estamos educadas para darle importancia a la sexualidad. Ni las mujeres, ni los servicios sanitarios, ¿no? ni los profesionales sanitarios. Entonces es algo como que siempre dejamos para, bueno, vamos tirando, siempre como que vamos tirando, ¿no? Claro, cuando en la vida en cuestión de sexualidad vamos tirando y aparecen a veces dificultades que pueden aparecer en la menopausia, ya hemos dicho que pueden aparecer, nos va a ser mucho más difícil afrontarlas. ¿Por qué? Pues porque es una parte de nuestra vida de la que nunca nos hemos encargado mucho. Entonces, si alguien que nos está viendo no ha llegado a la menopausia, siempre es mejor procurar tener una buena vida sexual y resolver siempre, pues bueno, dificultades que puedan haber que no son por la menopausia, que a lo mejor ya estaban, ¿no? Y una vez llegada la menopausia, lo que sí nos dicen todas las guías y todas las recomendaciones es que mantener una actividad sexual, mantener la actividad sexual durante la menopausia es beneficioso. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que es bueno que utilicemos la función sexual, es bueno que pongamos nuestra mente quizá a fantasear, a utilizarla, ¿no? Para activar ese deseo.
es bueno que pongamos nuestro cuerpo a excitarse, porque al excitarnos llega sangre en los genitales, se llenan los cuerpos cavernosos, se llena el clítoris y eso es algo muy beneficioso para todos los tejidos vulvovaginales. Es bueno que pongamos en marcha todos los mecanismos de lubricación porque hace que de alguna manera no se nos oxide todo esto, ¿no? De repente como que lo sigamos manteniendo vivo, ¿no? Que lleguemos al orgasmo. El orgasmo es saludable, es fuente de liberación de endorfinas, liberación de oxitocina, serotonina. Todo eso es bueno. Entonces, sí que nos dicen las guías que cuanto más y mejor mantengamos la actividad sexual en la menopausia, pues mucho mejor. A veces esto se confunde con tener relaciones sexuales en pareja cuando a lo mejor estas relaciones sexuales son dificultosas. Por ejemplo, ¿vale? Me explico. Imaginaros que, dado el caso, tenemos, no sé, pues mucha sequedad vaginal y estamos teniendo pues, problemas para poder lubricar. Aparece, por ejemplo, un coito doloroso y nosotras tenemos, no, pero tengo que mantener la actividad sexual. No, hay que mantener una actividad sexual placentera. Y a veces hay que adaptar la actividad sexual al problema que nos estamos encontrando. Si nos estamos encontrando con una dificultad para la lubricación y quizá molestias en el coito, pues oye, vamos a pensar, vale, pues voy a potenciar todo, ¿no? Todo ese aspecto que también es sexualidad y que no es específicamente el coito, donde me está dando problemas y voy a intentar tener una actividad sexual que sea placentera, en la que me sienta bien. Esto es muy importante. No nos vale cualquier actividad sexual. O incluso yo algo que recomiendo mucho, porque es algo que nos tenemos que quitar de encima como tabú, es la autoestimulación. Si yo siempre utilizo la palabra autoestimulación porque la palabra masturbación la tenemos totalmente demonizada, ¿no? No nos sentimos bien con esa palabra. Pero es muy importante que sepamos que esa actividad sexual la podemos llevar a cabo perfectamente aunque no tengamos pareja, que puede pasar, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres que no tienen pareja? ¿O qué pasa con mujeres que aun teniendo pareja, pues bueno, pues tienen esa parte pues de autocuidado y de espacio personal que es muy enriquecedor. Pues hay que darle espacio a todo esto como actividad sexual placentera. Pues gracias, Laura, por esos consejos para mantenernos saludables también en el ámbito sexual cuando lleguemos a la menopausia, pero que, por supuesto, también esto tiene que venir trabajado antes de llegar a esa menopausia, si he Claro. entendido bien el mensaje que nos has querido transmitir. Mm. Y ahora, aunque ya hemos comentado que no es necesario tener problemas durante la menopausia, problemas sexuales, Mm. yo sí que te quería hacer una pregunta desde mi experiencia en la consulta, desde también el hecho de tratar con muchas mujeres. Probablemente una de las cosas que cuesta además reconocer, pero que muchas pacientes cuando ya finalmente te conocen mucho y se abren, es el tema del deseo sexual. Mm. Ya no solamente en las pacientes menopáusicas, sino en pacientes a lo mejor perimenopáusicas. Mm. ¿Qué nos puedes comentar de esto? ¿Cómo podemos ayudar a nuestras pacientes? Porque realmente nosotros, los oncólogos, tenemos muy poca formación en esto y yo a veces me Mm. encuentro que tampoco sé muy bien ni qué decirles, Mm. ni a dónde remitirlas o acompañarlas para que también estos problemas ellas los puedan resolver, que como tú muy bien nos has dicho, son importantes. Mm. Mm. El deseo es uno de los aspectos que más difícil se trabaja. ¿Por qué? Pues porque el deseo es muy complejo, muy complejo. Y cuando llegamos a una mujer menopáusica o perimenopáusica, nos encontramos con una persona con una historia de vida y con una historia sexual muy larga. Entonces, cuando hablamos de deseo sexual, en este momento, porque ahora tenemos un problema, ¿no? Me siento pues, que no soy capaz de desear como antes, no tengo ganas y a veces te lo explican así, ¿no? Es que yo ahora, vamos, nada de nada, no tengo ningún interés, ¿no? Tenemos que entender que el deseo es muy multifactorial, que tenemos una parte hormonal muy importante, también tiene una parte muy importante de educacional, es decir, de cómo nos hemos llevado con este deseo a lo largo de nuestra vida, porque a veces cuando nos ponemos a pensar, a mí las mujeres me dicen mucho una cosa que me parece muy curiosa y es que dicen, bueno, yo nunca he sido muy sexual. A mí esa frase me hace mucha gracia porque quiere decir, pues esto que estaba diciendo, es como, bueno, siempre he ido tirando, ¿no? Claro.
no nos han enseñado a vivir el deseo plenamente. Y esto, quizá cuando somos más jóvenes o en un periodo de enamoramiento, pues esto como que surge muy fácilmente, ¿no? Pero cuando ya no surge tan fácilmente, las hormonas nos ponen un poquito ¿no? la zancadilla, pues de repente nos damos cuenta de que, ostras, no hemos cultivado nada este aspecto, ¿no? Y luego también hay una cosa muy importante que es la relación de pareja. Para mí en esta etapa hay un factor muy importante que es pues la vivencia que estamos teniendo con nuestra pareja. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de mujeres, por ejemplo, nos podemos estar encontrando en un escenario donde la relación de pareja lleva muchísimos años, una relación de pareja de larga duración, pues bueno, pues va a ser muy probablemente menos estimulante que una relación nueva, ¿no? Yo tengo muchas pacientes en edad menopáusica que se han vuelto a enamorar y, oye, y ahí no hay deseo que se pierda ni hay lubricación que falte. Yo siempre les digo, mira qué bien te viene el enamoramiento y la oxitocina, ¿no? Para todo esto. Es decir, que a veces hay que entender primero cuál es el contexto que está viviendo esa paciente, cómo es la relación de pareja, cómo es los estímulos que estamos, digamos, cultivando a la hora de tener relaciones, porque no es lo mismo pues, tener una actividad sexual que sea, que te digo yo, muy monótona o quizá incluso a ver, voy a hablar así como por casos, por poner ejemplos, ¿no? Por decir, bueno, pues mira, es que cuando tenemos relaciones, pues nos damos 2 besos y utilizamos y pam, penetración y encima de la penetración ahora tengo sequedad y me cuesta mucho y tal, pues claro, es que estamos pensando en que la actividad sexual no está siendo del todo satisfactoria. Entonces, ¿quién tiene ganas de repente de ponerse a tener relaciones sexuales cuando son dificultosas? Es que todo hay que ver un poquito como todo en contexto, ¿no? De entrada, así como si pudiera decirte o si me pides así como, bueno, tips, ¿no? Ideas. Bueno, pues entender que el deseo está muy relacionado con la capacidad que tengamos para fantasear y para conectar con la erótica. Si nos damos cuenta, nosotras nos pasamos a lo largo del día sin pensar absolutamente nunca en sexo. ¿Cuántas veces al día piensas cosas eróticas? La mayoría decimos, pues nunca, ¿no? Esto es una cosa muy cultural. Te aseguro que los hombres piensan muchas veces en sexo a lo largo del día. ¿Por qué? Pues porque están enseñados en esta esfera de lo erótico, del deseo, de la fantasía, ¿no? Entonces, trabajar a veces en la fantasía, leer libros que puedan resultar estimulantes, ver películas o novelas pues que puedan ser eróticas. Ahí siempre estamos dejando esa puerta abierta a la erótica, a la sexualidad. Esto nos puede venir muy bien. Y sobre todo trabajar en pareja con ¿qué estamos haciendo en pareja a la hora de tener relaciones sexuales y qué podemos mejorar? Porque a veces nos acomodamos, ¿no? Nos acomodamos a unas relaciones sexuales pues muy monótonas y que a veces no son del todo satisfactorias, pues ¿qué podemos hacer en eso, ¿no? Por ejemplo. Pues la verdad, Laura, es que quería darte las gracias por esa claridad y es cierto que tendríamos que profundizar a lo mejor en temas por lo que tú estás comentando de la complejidad Sí. pues en el deseo sexual y en otros muchos puntos, pero claro, el vídeo no nos va a dar para mucho más. Así que ahora yo lo que te quería pedir es si nos podías recomendar bibliografía o ahora que con las redes sociales y tú que eres una excelente divulgadora y experta, ¿dónde podemos ir para mejorar nuestros conocimientos y seguir creciendo sexualmente, que también es importante? Vale, sí, una cosa también, Ana, que me he dejado un poco en el tintero y que quería decir es, sobre todo, también tener conciencia del cuidado genital en esta etapa, que es algo que también me he dejado y no quería perder la oportunidad de decirlo, porque el ser conscientes de que tenemos que ocuparnos de la zona genital en una etapa perimenopáusica y menopáusica es muy importante. No solo tenemos una zona genital que precisamos de ella en las relaciones sexuales, sino que es una parte importante de la que tenemos que tener cuidado todos los días, ¿no? Utilizar hidratantes, utilizar pues, geles genitales adecuados, utilizar pues, aceites hidratantes, lubricantes en las relaciones sexuales. Todo este abanico que por suerte hoy en día tenemos una industria farmacéutica que nos aporta un montón de soluciones, porque hace 10 años decíamos a una mujer averíguate, que es una cosa que digo, Sí, 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 averíguate sí. un lubricante.
y no había manera de encontrar un lubricante. Te tenías que ir a un sex shop, con lo que suponía en esa época ir a un sex shop a pedir un lubricante. Entonces, ahora tenemos un abanico de recursos enormes para el cuidado genital en la mujer y eso también creo que es algo bueno y que no lo debemos de dejar de lado. De cara a lo que me preguntas, como bibliografía así más técnica a la hora de menopausia tenemos la Sociedad Española de Menopausia, que tiene la Menoguía, que la pueden encontrar en internet, que yo creo que leer sobre qué pasa en la etapa menopáusica está bien y que estemos informadas. Y luego, de cara a quizá literatura como más amena, más divulgativa, hay ahora mismo muchísimos libros en el mercado que nos hablan de menopausia. Por ejemplo, pues yo qué sé, se me ocurre Con hormonas y a lo loco, que es un libro que a mí me gusta mucho para afrontar la vida en la menopausia. O, por ejemplo, un libro también de una compañera mía sexóloga que se llama Encantada de conocerme, cómo conocer la zona genital, ¿no? Cosas que a lo mejor nunca nos han contado y que nunca es tarde para aprender. Y luego yo siempre me gusta recomendar que estemos conectadas con lo que es erótico, porque esto lo vivimos a veces mal y como con mucho descuido. Bueno, pues estar conectadas de repente con cosas que me pueden ser agradables eróticamente, series en Netflix mismo, ¿no? Nos ponemos una serie que de repente, pues mira, pues es que tiene unas escenas eróticas, oye, que es que pues es que se te pone ahí el cuerpo revuelto. Pues maravilloso, pongamos el cuerpo revuelto, si es que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Al final. Entonces, series eróticas, libros eróticos, libros de, por ejemplo, de Megan Maxwell, que es una escritora que escribe bajo ese seudónimo, que tiene unos libros eróticos que le gustan bastante a la gente. La literatura, recomendar literatura es como muy personal, ¿no? Pero que indagado un poquito en la sección, os vais a la librería, a la biblioteca o a la librería del barrio y vais a buscar el apartado de literatura erótica. Voy a leer algo que en la mente me sirva para mantenerla funcionante en la función sexual y eso haga que mi cuerpo responda a esta actividad mental, ¿no? Yo creo que ahí son algunas ideas que así de un modo general podríamos dar. Pues Laura, ya para finalizar, pues quería darte las gracias por esta charla tan estimulante, nunca mejor dicho, estimulante. Darte la enhorabuena por tu trabajo y que sigas ahí, que nos hacéis mucha falta, que nos hacéis mucha falta para nuestras pacientes. Y bueno, y a todas vosotras os espero en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias por contar conmigo y espero haber aportado un poquito y que haya gustado. Sin duda, sin duda.